doy la bienvenida nuevamente a esta presentación especial de los monumentos de la profecía, y el tema de hoy se titula Reverenciando a la Bestia. El tema de esta mañana es de suma importancia y les invito a orar durante la presentación para que el Espíritu de Dios nos hable al corazón. En ocasiones me gusta iniciar con algún dato sorprendente. Cuando hablamos de los monumentos de la profecía, uno de los grandes monumentos fue un ícono de la civilización antigua. Has oído hablar de los 7 maravillas del mundo y se llama el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue construido alrededor de los 280 a.C. por el pueblo de Rodas, celebrando la victoria sobre uno de los reyes griegos con los cuales se habían luchado, y fue una de las estatuas antiguas más masivas, si no la más grande, hecha de bronce, que brillaba a la luz del sol. Medía unos 32 metros de altura. Y algunos de los historiadores, creo que fue Heródoto, dice que los barcos navegaban entre sus piernas, que abarcaban toda la bahía ahí en Roma. Estuvo ahí como unos 60 años y después de un terremoto se cayó y nunca fue reensamblado, pero por muchos años fue una de las maravillas del mundo antiguo. Pero no es la única estatua bruñida que aparece en la historia bíblica. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, la lección número 14, que tiene que ver con reverenciando a la bestia. Y se basa en la historia que ya hemos tocado, iniciando en Daniel capítulo 2. Recuerdan, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen inmensa, y no era como el Coloso de Rodas, que fue en realidad dedicado a Helios, el dios del sol. Y de paso, cuando usamos la palabra colosal, eso proviene del Coloso de Rodas. Cualquier cosa que tiene proporciones inmensas lo describimos como colosal. Bueno, Nabucodonosor tuvo este sueño de una imagen colosal. Recuerden que la cabeza era de oro y bosqueja la historia de este mundo. Nos da esos monumentos de la profecía. La plata, Medo-Persia, bronce y vientre fue de Grecia, las piernas de hierro, Roma, pies de hierro, barro, la disolución del Imperio Romano. A Nabucodonosor le gustó la parte donde se le dijo, tú eres la cabeza de oro, pero no le gustó las otras partes de la interpretación, que después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Nabucodonosor, sabemos por las impresiones estampadas en los ladrillos, que decía, esta es Babilonia, que yo construí, que dure para siempre. Él no quería que otro reino lo desplazara, así que surgió otra idea. Dice, bueno, si esa inmensa imagen, esa estatua representa los reinos del mundo, y si la cabeza de oro representa a Babilonia, ¿qué si hago todo lo que vi en el sueño, solo que todo de oro? Y le diré al mundo entero, esto va a ser el Dios que adoramos. Babilonia durará para siempre. Él pensó que de alguna manera podría cambiar el sueño, haciéndolo de esta manera. Es una persona muy motivada, y es lo que hizo. Hizo una imagen de oro, y posiblemente sea la más grande de la historia. Unos 27 metros de altura. Y en realidad nos dice, y lo recibimos en las medidas hebreas, 60 codos por 6 codos, y sabemos en la Biblia que no nos dan la profundidad, y eso es porque si da la anchura, la profundidad será la misma. Y noten, 60 codos por 6 codos, y luego se entiende que es por 6 codos. Es como la Nueva Jerusalén, la anchura, la profundidad y la altura son la misma, y así que los eruditos creen que este fue 60 por 6 por 6. ¿Suena algo familiar? Y luego le dice a todos, congrega a la crema innata de su imperio, y todos vienen al campo de Dura y tiene una orquesta masiva allí y espera el momento preciso, y al rayar el alba el monumento está cubierto con una sábana, y le dice a todos que al develar la estatua y al escuchar la música todos deben inclinarse y adorar. Vamos a unificar el imperio de Babilonia por medio de un solo culto común. ¿Será que el poder de la bestia lo intentará en los últimos días? Así que da la señal
Se oye la música y todos se postran. Ahora, hubo una pequeña motivación. Les dijo, si no se inclinasen, ¿ven ese horno que usamos para fundir el metal para esta imagen? Sigue llena de brasas. Las vamos a atizar y los echaremos en el horno si no se postran y adoran mi imagen. Así que hubo un decreto de muerte si no adoraban. ¿Acaso no suena como Apocalipsis? Y cualquiera no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que tocaron la música y casi todo el mundo se inclinó. Excepto hubo 3 hebreos. Nabucodonosor sabía quiénes eran, los respetaba, eran 3 de sus consejeros. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Eran los nombres hebreos, los babilónicos eran Sadrach, Misach y Abednego. Y ellos no se podían inclinar. ¿Por qué no? Uno de los 10 mandamientos decía, no harás imagen ante ellas ni te inclinarás a ellas. Es muy claro. Ellos dijeron, tenemos que escoger obedecer a Dios u obedecer al hombre. Y pudieron haber alegado entre sí, decir, bueno, el rey ha sido bueno con nosotros, nos da buenas posiciones, nos da aumentos, y como gratitud podríamos inclinarnos una sola vez, y si no, pues tal vez, por lo menos, nos podemos agachar así como para amarrar las sandalias, como para no aparentar a guardarle la fiesta. Podemos hacer unas pequeñas concesiones, oraremos a Dios en nuestro corazón y podemos inclinarnos igual que todos los demás. Podrían haber racionalizado por 1000 maneras, pero ellos no quisieron hacerlo. Se mantuvieron erguidos. Y ese día el Señor logró por medio de estos 3 jóvenes en el campo de Dura lo que había querido hacer por medio de la nación judía durante cientos de años. Logró que testificaran por Él entre los paganos y glorificaran a Dios. Nabucodonosor estaba fúrico. Dice, ¿entendí bien? ¿No te quieres inclinar? Bueno, te voy a dar otra oportunidad. Y tal vez no me escucharon, no quiero perderlos ustedes, pero al tocar la música, y lo vamos a hacer una vez más, una de dos, o se inclinan o van al fuego. Y bueno, ¿qué Dios les va a salvar? Y sabía que adoraban a Jehová. ¿Qué Dios les puede salvar de mi mano? Y uno dijo, bueno, no nos vamos a inclinar y tú no necesitas tocar la música. Y si el Dios a quien servimos quiere, puede liberarnos de tu mano, oh Rey. Tengo un amigo que lucha con cáncer terminal. Dice, Doug, he orado al respecto, pero encontré paz en las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé que Dios me puede sanar, pero aun cuando no lo haga, le voy a servir. Y esa fue la actitud de estos 3 jóvenes. Pero sépase, oh Rey, que nosotros no serviremos a vuestro Dios ni adoraremos la imagen que has puesto. Necesitamos ese tipo de resolución si vamos a sobrevivir los últimos días, porque las mismas pruebas vendrán al pueblo de Dios respecto a la ley de Dios y a quien adoramos. Y necesitamos asegurarnos de no inclinarnos ante Babilonia en los últimos días. Nabucodonosor quedó fúrico y en su furia, aun cuando amaba a los jóvenes. Dice, ¿cómo se atreven a hablarme de esta manera? Soy rey. Este es un mandato del rey. Hizo que los ataran así como estaban en sus túnicas, y los hombres más fuertes del reino fueron ahí a la boca de este horno que había sido calentado 7 veces más de lo que debió haber hecho, y pues simplemente salían las llamas, y aún los soldados que habían llegado ahí estaba tan caliente que al acercarse como para echarlos al horno quedaron muertos inmediatamente. Hay que pensar un poquito sobre eso. Supongamos que eres uno de los soldados que tenías que agarrar a los 3 hebreos y ves que uno de los primeros 2 llegaron hasta ahí y echaron a Sadrach y cayeron muertos. Y el rey dijo el siguiente: ahora tú tienes que saber que para poder meterlo y cumplir el mandato de ley, tú podrías morir, y estuvieron dispuestos a hacerlo por el rey de Babilonia, haciendo las cosas equivocadas. Mucha gente del mundo están dispuestos a morir en misiones suicidas creyendo en las cosas equivocadas, ¿verdad? Y solamente porque estás dispuesto a morir por tus creencias no significa que es verdad. Los 3 fueron echados al horno. Y Nabucodonosor dijo: ¿acaso no echamos 3 hombres atados al fuego? Y los consejeros: sí, señor rey. Y él, mirando al horno, dice: yo veo a 4 hombres libres caminando entre el fuego, y la semejanza del cuarto es como del Hijo de Dios.
Puedes pasar por pruebas al permanecer erguido por Jesús, pero la verdad es que no estás solo. Así como Dios mandó a su ángel, a Daniel, en el foso de los leones, Jesús vendrá contigo en el momento de pruebas y dice, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿No dices amén? Ahora, esa misma prueba es algo que vamos a enfrentar en los últimos días. Si tienen las Biblias, quisiera decirles como introducción a esto, y tal vez sería bueno que veamos Apocalipsis 13. Que la Biblia hable por sí misma. Voy a leer los primeros versículos aquí, que nos dé un contexto y dígame si no se parece a Daniel 3. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y saben que en Daniel habla acerca de 10 cuernos? Y teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y en las 10 cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, igual que en Daniel, y sus pies como de oso. Hay un oso en Daniel, y su boca como la boca de león. Nuevamente, Daniel 7. Y el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablara grandes cosas. Daniel habla acerca de las bestias que hablan cosas grandes, palabras pomposas, y blasfemia se le dio. Se le dio blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El mismo periodo de tiempo que se encuentra en Daniel es 1260 días, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está hablando en contra de la verdad de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También es un poder perseguidor. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Es un poder internacional, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Es un poder religioso, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Está en obvia oposición a aquellos que sirven a Dios. Y si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno que lleva la cautividad va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora, todos hemos oído hablar acerca de la marca de la bestia, ¿verdad? Apocalipsis 13, hay 2 bestias. Noten, versículo 11. Después vi otra bestia que sube de la tierra. El primero viene del mar. Esta bestia sale de la tierra y tenía 2 cuernos como semejante a un cordero, y eso es bueno, pero habla como dragón, y el dragón es algo malo, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren. La segunda bestia es suficientemente poderoso como para hacer que todo el mundo adore la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo sobre la tierra, en los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia, que fue herida de espada, y la espada es la palabra de Dios, y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todos los que no la adorase. Nuevamente, el decreto de muerte, si no lo adoras, es algo similar, y hace que todos, es universal, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Dice que el que si eres inteligente podrás identificar el poder. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Muy bien. Con eso como trasfondo, permítanme decirles lo que les voy a decir, luego se lo voy a decir, luego les voy a decir qué fue lo que dije. Estas 2 bestias. En primer lugar, les voy a hacer una pregunta. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿soy tu enemigo por decirte la verdad? Ahora les hago la pregunta. ¿Se van a enojar conmigo por decirles la verdad? Algunos medicamentos son difíciles de tomar. Y esta es una lección difícil, pero debo ser honesto y contarles lo que dice la Biblia. Quiero que sepan la verdad. Estas 2 bestias representan los poderes
de la Iglesia Católica Romana, cuya sede está en Europa, y los Estados Unidos, y los protestantes, cuya sede está en Norteamérica. Ahora, eso cubre casi a todos los que están en este salón y todos los que están mirando. No todos, pero muchos. Yo soy protestante, vivo en los Estados Unidos y soy americano leal, y yo creo que la primera bestia tiene que ver con la Iglesia Católica, y la segunda bestia del versículo 11 habla de los Estados Unidos. Tenemos un estudio completo sobre la segunda bestia que viene, pero ahora quiero usar la Biblia y ver de lo que comparto contigo es acertado de la primera bestia. Cuando hablamos de bestia en la Biblia, y bueno, eso lo veremos en la lección, así que vamos a llegar a eso después. Pregunta número 1. ¿Cómo se relaciona nuestra historia en Daniel, de Daniel 3, con el libro de Apocalipsis? Ya lo vimos, Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es muy fácil decir, oh, yo doy mi vida para Jesús, pero cuando estamos ahí en el momento, es tan fácil racionalizar y posponer y decir, bueno, no lo puedo hacer hoy, voy a adorar un poquito a la bestia ahora, pero después me cambio de parecer. Debemos saber de antemano lo que es la bestia y que no vamos a entrar en componendas con ella. Secreto de muerte no puede ser más serio que eso. Número 2. ¿Cuáles son los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? En primer lugar, ¿de qué capítulo les acabo de leer en la Biblia? Capítulo 13. El siguiente capítulo habla acerca de los mensajes que van al mundo antes de la venida de Jesús. Porque en el capítulo 14 viene Jesús. Es ahí donde viene Jesús. Veamos los mensajes. Habla acerca de 3 ángeles que le dan mensaje al mundo y resumen un mensaje que va al mundo justo antes de la venida de Jesús. Rápidamente, en Apocalipsis 14:7. Viene un ángel del cielo y dice, temed a Dios y dadle gloria, por la hora de su juicio es llegado. Es llegado. Este es un mensaje que viene al mundo en la última etapa de la historia del mundo. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, y aquí ustedes ya lo vieron, dije, la historia de la iglesia se divide en varias partes. La última fase es la iglesia de la Odisea y vivimos en esa fase de la historia eclesiástica ahora. Es cuando las personas piensan que son ricos con muchos bienes, pero no saben que son pobres, lamentables, miserables, ciegos y desnudos. La iglesia es, ya saben, hay más personas que mueren por comer demasiado que por falta de alimentos por primera vez en la historia de este mundo. Diabetes, bueno, puedes preguntarle al doctor DeRose acerca de esto. Creemos que somos ricos y aumentados en bienes, pero no sabemos nuestra condición espiritual. La palabra Laodicea significa un juicio de las personas, así que este es un mensaje que va durante esta última fase. Cristo ha entrado al santuario celestial para la última fase de su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote, y el mensaje que sale es, la hora de su juicio ha llegado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús venga, Él está dando recompensas, ¿verdad? Algunos son arrebatados, salvados, otros destruidos por el resplandor de su venida. ¿Hace sentido? Hay algún tipo de juicio antes de su venida, ¿verdad? Dice la Biblia, el juicio debe comenzar con la casa de Dios. Pedro también lo dice y en Ezequiel 9. Hay un juicio que se lleva a cabo ahora. ¿Acaso eso no nos hace pensar? La hora de su juicio ha llegado y estos ángeles siguen diciendo, adoradle porque estamos en este momento de juicio. Vuelvan a adorar al Dios verdadero. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y los mares y las fuentes de las aguas. ¿Saben dónde está eso? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? La mayor parte del Nuevo Testamento hay otros lugares de la Biblia. Eso viene del 4º mandamiento y lo vemos ahí en Éxodo 20. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en él y descansó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Es un mandamiento que mayormente se ha olvidado o se ha ignorado por muchos cristianos y podría ser el punto de controversia en los últimos días, así como uno encuentra en Daniel capítulo 3. El gobierno dicta una ley que dice que debes faltar al 2º mandamiento respecto a la idolatría y debes decidir, adoro a Dios o quebranto el 2º mandamiento. Daniel capítulo 6, el rey dicta una ley que dice que todos deben adorar a Darío en lugar de Dios y Daniel tiene que decidir, ¿guardo el 1er mandamiento o cumplo con la ley del gobierno? En los últimos días, el diablo va a tomar uno de los mandamientos de Dios, creo que es el 4º, y va a decir, no te preocupes de eso, aunque sabemos lo que dice la Biblia.
Y luego nos va a decir que lo cambiemos. Vamos a tener que decidir obedecer a Dios o al hombre. Tiene que ver con la adoración. Dice que el poder de la bestia pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y solamente un mandamiento tiene el tiempo y la ley. Apocalipsis 14, siguiendo con el mensaje del segundo ángel. Y siguió otro ángel diciendo, ¿qué? Babilonia ha caído. No caerá, está sucediendo ahora. Caída la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ella, ¿y qué representa? Una mujer en la analogía bíblica. Y si Babilonia es una mujer, ¿será una iglesia verdadera o falsa? O por lo menos comprometida, porque ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Y luego venimos a uno de los mensajes más temerosos de todo nuestro Nuevo Testamento. Y Apocalipsis 14, hablando del tercer mensaje, si cualquier hombre adora la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, aquel mismo beberá del vino de la ira de Dios. Estos mensajes nos advierten que estamos en un tiempo de juicio, debemos regresar a adorar al Dios verdadero. No adoren a la bestia. Babilonia ha caído, salgan de ella, pueblo mío. Dios tiene a su pueblo en este momento y en muchas iglesias y religiones del mundo entero. Hemos oído decirlo desde un principio. Mi creencia es, y yo lo comparto con ustedes, soy adventista, pero la mayoría de los cristianos verdaderos no están en mi iglesia. ¿Sí lo entienden? Y esto lo quiero decir en público. Creo que Dios tiene a sus hijos en muchas iglesias. Pero habrá un zarandeo antes de la venida de Jesús. Y Dios va a traer a las personas. Y va a haber dos grupos, ¿verdad? Tenemos lo que tienen la marca de la bestia y otro el sello de Dios. Habrá un reavivamiento entre los cristianos genuinos que están en el mundo entero y un deseo de regresar al cristianismo bíblico. Y Jesús dijo, todo mundo sabrán que sois mis hijos porque os amáis unos a otros, pero el diablo quiere traer mucha confusión y eso es Babilonia. La Torre de Babel fue confusión. Confusión religiosa ha permeado todas las iglesias. Todas las diferentes doctrinas que nos dividen. Vamos a regresar a la unidad bíblica basada en la verdad. Y este es un mensaje que va al mundo. Después de los 3 mensajes fueron dados en Apocalipsis 14, lo siguiente que sucede es la venida de Jesús. Así que vemos este cumplimiento en sus oídos ahora. El mensaje va al mundo entero. Cristo viene pronto. Número 3. Ahora, ¿qué representa una bestia en la profecía bíblica? Cada vez que yo digo, y no se enojen amigos, porque los Estados Unidos es una bestia, hay quienes piensan que es un insulto, pero bíblicamente utilizaban bestias para representar a naciones. Vemos Daniel 7:17. Estas grandes, ¿qué? Bestias son ¿cuatro qué? 4 monstruos. No, son 4 reinos. Así que cuando yo digo que la Iglesia Católica y los Estados Unidos son una bestia, no estamos diciendo que son monstruos, son poderes religiosos o políticos, y esos son reinos o reyes. Hay otro versículo aquí, Daniel 7:23. La cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra. Así que cuando decimos la marca de la bestia, la mayoría nos imaginamos un monstruo de aspecto diabólico, con pezuñas hendidas y cuernos. Y cuando dices que los Estados Unidos es una de las bestias en la profecía, las personas piensan que estás siendo antipatrióticos. O cuando dices que la Iglesia Católica, estás hablando en contra de los católicos. Amo a los americanos, soy americano, no pienso transferir mi ciudadanía. ¿Me oyen bien? Asistí a una escuela católica, tengo muchos amigos católicos y los amo. Pero usemos el sentido común. ¿Cuál es la iglesia cristiana más grande del mundo? La Iglesia Católica Romana. ¿Les sorprende que esté en la profecía? ¿Tuvo Jesús un pueblo en el Antiguo Testamento que eran hijos suyos? Fueron los judíos su pueblo. Cometieron errores. Iniciando en Daniel capítulo 2, recuerdan, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen inmensa y no era como el coloso de Rodas. Profetas, ¿fueron su pueblo? Sí. Pero se los dijo claramente. Así que, sin duda alguna, Dios tiene pueblo en las iglesias protestantes de Norteamérica, en la Iglesia Católica Romana y las ortodoxas, pero hay mensajes muy fuertes acerca de regresar a la verdad, y a Dios no le gusta cuando se distorsiona la verdad, y es lo que sucede. Así que síguenme bien y a ver si hace sentido. Y una prueba más. Puedes leer en Daniel 8 y dice, cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Estas bestias representan reinos. Daniel 8:21. Y el macho cabrío es
rey de Grecia, de hasta Alejandro Grande. Número 4, ya saben lo que es una bestia. Cuando les hablo acerca de el águila, ¿a qué país representa el águila? El Estados Unidos. Y cuando digo el oso, bueno, tiene problemas con el águila. ¿De quién hablo? Y el león, son varios de los países que dicen ser león. Gran Bretaña es, Y cuando decimos el dragón, piensas, China, ¿verdad? Es lo que usan. Así que aún lo hacemos en la actualidad, cuando usamos bestias como una representación nacional. ¿Sabían que Benjamin Franklin quería que el animal nacional para los Estados Unidos fuera el pavo? ¿Sabían eso? Es verdad, sí. Qué bueno que lo perdió ese. Bueno, Apocalipsis 13:1. Ahora, con ese trasfondo, me paré sobre la arena del mar y vi subir, ¿un qué? Una bestia del mar. Anoten mar, porque eso lo vamos a ver después. ¿Qué representa el océano? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Cuando el poder romano cayó en su lugar, hubo 10 divisiones que surgieron. Recuerden que la imagen tenía 10 dedos en los pies. Así que esto representa las 10 divisiones del Imperio Romano. Pero sigue diciendo, y hace cosas interesantes aquí. La bestia que vi era como leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y esos son 3 animales en particular que uno encuentra en Daniel 7. Es sumamente interesante. En Daniel 7 dice león, oso, leopardo. En Apocalipsis dice al revés, leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque en el momento histórico en el que Juan contemplaba la escena, era en dirección opuesta a lo que sucedió en la historia. Es exactamente al revés de lo que vio Daniel. Él miraba los sucesos en el futuro. Así que las perspectivas de los 2 profetas fueron perfectamente secuenciadas. Así que esos reinos representaban Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y esa cuarta criatura con los dientes de hierro representó el reino férreo de Roma. Así que analizaremos varios criterios como para identificar rápidamente la bestia señalada. Ya les dije que yo creo que señala al poder católico romano, la Iglesia Católica Romana. Y hay varios criterios, creo que tenemos como unos 9 aquí. Vean ahí los indicadores clave pequeños. Y dice que sube del mar, recibe su poder y trono de la autoridad del dragón, llega a ser un poder mundial, culpable de blasfemia, gobierna 42 meses, tiene una herida mortal que sana, persigue a los santos de Dios y está conectado con un número misterioso 666. Muy bien. Esa es nuestra meta. Veamos si concuerda con la evidencia que da la profecía. Número 5. Esta bestia sube del mar. ¿Qué simboliza el mar o el agua bíblicamente? Pueden ver ahí en Apocalipsis 17, dice el ángel a Juan lo que representa las aguas. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué eso significa? Que este poder surge de un centro de civilización densamente poblada. ¿Y de dónde salió la Iglesia romana? De Roma. ¿Cuál era el centro de la civilización en aquel tiempo? ¿Quién fue que puso a Juan en prisión cuando tuvo esa visión? Roma. ¿Has oído la expresión que todos los caminos conducen a Minneapolis? No, así no dice. Todos conducen a Roma. Era el centro y habla de muchos pueblos, muchas naciones. Y es por eso que Pablo quería predicar en Roma y ahí murió, así igual que Pedro. Quisieron estar allí y dar el evangelio en la fuente de la civilización, y es ahí de donde surgiría. Número 6. ¿Quién da a la bestia su poder y posición? Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, el dragón, sabemos quién está detrás del dragón, y es el diablo, pero en forma particular, en Apocalipsis 12 también habla acerca del imperio romano gobernado por los Césares o Roma pagana. Cuando uno ve en Apocalipsis 12, y tenemos otro estudio que lo va a contemplar, señala este poder, el dragón, que procura matar a todos los niños varones en Belén. Ahí está en Apocalipsis 12. ¿Qué poder trató de matar a todos los niños? Era Roma.
En Roma tenemos dos. En la profecía tenemos Roma, que es hierro, y tenemos Roma, que es hierro y barro. Uno es político-militar y otro es político-militar y religioso, y está hecho de barro. Tenemos uno guiado por los césares, y al declinar los césares en su lugar, la iglesia llegó a ser legal, y tenemos la Roma guiado por la iglesia. ¿Verdad? Así que lo único que nos dice el dragón, es decir, la paga romana gobernada por los césares, dio su trono, entregó su trono, el mismo reino, la misma ciudad, el mismo palacio, a la iglesia de Roma y su autoridad. Y eso lo vamos a mostrar desde la historia al proceder. Así que vemos aquí una clave. Es el dragón o la Roma pagana entregó su poder, trono y autoridad a la Roma papal, gobernada por el Papa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de sus cursos de historia en la primaria que hubo un tiempo cuando los cristianos fueron echados a los leones en Roma y de repente la sede de la iglesia es en Roma? Algo cambió. Hubo un tiempo cuando se perseguía a los cristianos, tuvieron que construir catacumbas, esconderse bajo tierra. Era ilegal ser cristiano y de repente son la iglesia nacional. Algo cambió radicalmente. Bueno, durante varios centenares de años, hasta más o menos 300 años de nuestra era, el cristianismo lo llamaban religión ilícita, es decir, la religión prohibida. Eran perseguidos, vivían bajo tierra, morían por su fe, por miles y centenares de millares. Pero luego Roma empezó a tener muchas guerras internas y llegó un emperador llamado Constantino el Grande. Su madre, en teoría, se había convertido al cristianismo y se dio cuenta que los cristianos no eran tan malos como Nerón. Él los culpaba por haber quemado Roma, decía que los cristianos eran caníbales. ¿Saben por qué? Porque había oído que decían que comemos la carne y bebemos la sangre durante la Santa Cena. No creían que fueran símbolos, pensaba que eran fiestas caníbales en estas catacumbas. Así que hay mucho odio para los cristianos en ese tiempo. También odiaban a los judíos porque ellos se habían rebelado contra el Imperio Romano y es por eso que mandaron los romanos allí y se rebelaron en Masada. Así que los cristianos querían distanciarse de los judíos en primera instancia. Constantino se dio cuenta que los cristianos no son una amenaza. Legalizó el cristianismo, es más, dijo haber tenido una visión mientras peleaba una batalla en el puente con Maximiliano. Dice haber visto una cruz en el cielo y que Dios le dijo que conquistara bajo el estandarte de la cruz. Ganó la batalla y dijo que era señal, que la nación entera debía convertirse al cristianismo. Y para probar su sinceridad, ordenó que su ejército crucen el río Tíber. Y luego les digo, son bautizados, ahora son cristianos. Pues saben, entraron al agua paganos secos y salieron paganos mojados, pero no sabían lo que era ser cristiano. Ya comentamos de mi primer bautismo que lo celebré con una borrachera. No sabía lo que involucraba esto, así que estos paganos que se les dijo ahora son cristianos, introdujeron todas sus creencias paganas a la iglesia. Un comentarista de la historia, esta es la historia de Roma según Abbott, dijo la transferencia de la residencia del emperador a Constantinopla, nombrada en honor a Constantino, fue un golpe triste al prestigio de Roma. Y en ese tiempo uno pudo haber predicho un decaimiento rápido, pero cuando el emperador Justiniano cambió la sede de Roma a Constantinopla, uno pudo haber pensado que la ciudad de Roma ya no es capital, se va a desmoronar, pero los historiadores nos dicen, el desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma o el Papa le dio a Roma una nueva vida y la convirtió nuevamente en capital de lo religioso, la capital del mundo, y en esta ocasión la capital religiosa del mundo civilizado. Y sabemos por historia que es exactamente lo que pasó, y por eso no se conoce simplemente como la Iglesia cristiana, ni siquiera la Iglesia católica, sino que se llama la Iglesia católica romana. ¿De qué manera se cambió la sede de Jerusalén a Roma? ¿Y dónde fue autorizado esto? Leemos en la Biblia que tienen sus concilios en Jerusalén, y lo vemos ahí en Hechos 15 y en otros lugares. Pero lo que sucedió es que el emperador Justiniano, antes que él, Constantino, legalizó el cristianismo. Y déjame regresar un poquito. Y los sacerdotes, la gente llegó corriendo con los sacerdotes diciendo, mira, tenemos ídolos e imágenes en todas partes, ¿qué hacemos con ellas? Dicen, bueno, más vale que les den nombres cristianos, porque los griegos y los romanos tienen centenares de deidades. Y aún Pablo habla acerca de eso. Tienen tantos dioses que hicieron una estatua al dios desconocido. Y bueno, dijeron, ¿qué nombre le ponemos a nuestros dioses? Tenemos nuestros dioses, que es Venus y Júpiter y Apolos y Marte. Bueno, ¿por qué no le pones María, Pedro, Santiago y Juan? Aun cuando la Biblia dice
no le oren a las estatuas. De repente, de la noche a la mañana, los cristianos cayeron en la idolatría porque era algo tan difundido en el imperio grecorromano. Y muchos de los hábitos que no se encuentran en ninguna parte en la Biblia, que realmente tienen sus raíces en paganismo. Estudiamos acerca del infierno, la mitología griega, Plutón está encargado del infierno. Todo vino en este momento. Muchas de las enseñanzas falsas llegaron con la oleada del paganismo que llegó a la iglesia cristiana basada en Roma. Entonces, cuando Justiniano dijo, bueno, voy a cambiar la capital a Constantinopla, le dijo al obispo de Roma, y esto fue en el año 528, más bien 538, perdón, les daré un ejército. Te dejo cargo. Y esto, de repente, convirtió a la iglesia no solamente en un poder religioso, sino en un poder religioso político. En la historia de la Universidad de Roma se dice, a la sucesión de los Césares llegó la sucesión de los pontífices, de los papas en Roma. Cuando Constantino salió de Roma, le dio su trono al pontífice. Así que hubo una transferencia de autoridad. ¿Acaso no lo acabamos de leer en la Biblia? Y dice, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ese poder de dragón de Roma que mató a Jesús y le hincó los clavos en sus manos, la bestia recibe su poder, trono y autoridad de Roma, así como dijimos que sucedería. Número 7. ¿Cuán abarcante es la influencia de la bestia? Bueno, nos dice que hace que todo, Apocalipsis 13:3, hizo que se maravillara toda la tierra en pos de la bestia. Es un poder universal. Y nos dice en Apocalipsis 13:7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un poder global. ¿Saben lo que significa católico? Dice universal. ¿Alguien no sabe que la iglesia romana es universal? No es solamente una iglesia, sino un poder universal. ¿Podría el líder de la iglesia bautista convocar a las Naciones Unidas para dirigirles la palabra? ¿O el de la iglesia metodista? Ni siquiera la iglesia griega ortodoxa puede convocar a las Naciones Unidas. Pero ¿sabían que el Vaticano no es solamente una región, sino es el país más pequeño del mundo? Tiene sus propios embajadores, su dinero, tiene su propio ferrocarril, muy pequeño, tiene su sistema postal. Tiene su propia guardia, la Guardia Suiza. Es un país independiente. ¿Sabían que el Vaticano es, metro por metro, es el país más poblado del mundo? Es como unas 42 hectáreas y tiene más de 1,000 habitantes, pero es un país independiente y es una iglesia. Número 8. ¿Qué sale de la boca de la bestia? Bueno, aquí donde se pone muy serio, aquí hay que ser honestos. Apocalipsis 13:6 y dice, abrió su boca en, ¿qué dice? Blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre. Ahora, también podemos leer acerca del poder de la bestia en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Blasfemia significa cuando una persona se pone en posición de Dios. Por si no creen mi definición, esta es la definición bíblica, y si buscamos en Juan 10:33, dice que los judíos querían apedrear a Jesús. Y le dijeron, por buenas obras no te apedreamos, sino ¿por qué? Por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te quieres hacer pasar por Dios. Muy bien, definición bíblica de blasfemia es cuando un hombre se pone en lugar de Dios. Los judíos sabían que no debes recibir adoración. Está en la Biblia. Algunos de ustedes recuerdan cuando Herodes, en Hechos 12, dejó que el pueblo le adoraran, diciendo que es voz de Dios, y él debió haber dicho no lo hagan, y el ángel del Señor lo mató. Recuerdan, si leen la Biblia, cuando el pueblo, creo que en Filipo, trataron de adorar a Pablo y Silas y a darles ofrendas, y ellos dijeron, no hagan eso, eso es blasfemia, somos hombres. Las personas no deben ser adorados como dioses. Eso lo convertiría en otro dios. Por eso Daniel no podría adorar a Darío. ¿Se acomoda la Iglesia Católica en posición para convertir al hombre más que en un hombre? Y esta es una cita del Papa Leo XIII. Ocupamos en este mundo el lugar de Dios Todopoderoso. Esta es una figura de Él también. Tengo otras citas también, pero debo asegurarme que no se me acabe el tiempo. Este es otro.
El Papa puede modificar la ley divina, siendo que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Es de la misma manera el divino. Esto proviene de la Iglesia Católica, sus propios escritos oficiales y conferencias. Es de igual manera el monarca divino y emperador supremo, rey de reyes. El Papa, por así decirlo, es Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes, con plenitud de poder, a quien se le ha confiado el omnipotente Dios dirección, no solo del reino terrenal, sino del celestial. Y hay una lista entera. Y estas son las citas de la carta encíclica del Papa Leo XIII. Por lo tanto, el Papa está coronado con la corona triple, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones bajas. Definimos la Santa Sede Apostólica y el Vaticano y el Pontífice Romano como primario sobre el mundo entero. Eso es del decreto del Concilio de Trento. Y estas cosas todas se pueden encontrar en línea fácilmente. Algunos están en la lección, pero sostienen oficialmente que el Papa no es mero humano, sino que tiene la posición de Dios. Es uno de sus títulos. Otra definición de blasfemia. Y los escribas y los fariseos empezaron a razonar con él diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados más que Dios solamente? Así que para que un hombre pueda perdonar los pecados es blasfemia. Jesús dijo que lo podía hacer y qué derecho tenía para hacerlo. Él es el Hijo de Dios. Le dijo a la mujer, posiblemente María Magdalena, ve, no peques más. Y le dijo que le perdonaría. Le dijo al hombre que bajaron por el techo que estaba perdonado. Y dijeron, es blasfemia. Y tenían razón si no fuera Hijo de Dios. Pero cuando un hombre dice, yo tengo una autoridad para decidir los pecados de quienes voy a perdonar, eso se define como blasfemia. Y ahora, esta es la cita del libro Dignidades y Funciones del Sacerdote, volumen 2. Dios mismo está obligado a vivir con el juicio de sus sacerdotes y perdonar o dejar de hacerlo en la medida que se niegan a perdonar u otorgan perdón. La sentencia del sacerdote procede y Dios se suscribe a ella. Dice que el hombre, la iglesia, decide a quién se le perdona. ¿Dónde la Biblia dice que debes confesarte ante un sacerdote para ser perdonado? La Biblia dice que confieses a Dios. Se confiesan las faltas unos a otros. Número 9. ¿Por cuánto tiempo gobernará, hablando del Apocalipsis 13:1, la primera bestia, por cuánto tiempo será su gobierno? Y nos da un periodo de tiempo. Se presenta 3 veces en Apocalipsis como para enfatizarlo. Se le dio el poder para continuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. El calendario judío tenía 360 días, el calendario lunar, 42 meses eran 3 años y medio, 1260 días. El mismo periodo de tiempo en el que hubo hambre en los días de Elías, el mismo tiempo en que Jesús predicó y fue perseguido. Representa un tiempo de persecución. Elías huyó por su vida durante 3 años y medio. Jesús fue perseguido 3 años y medio y hay 1260 años proféticos en los que la iglesia verdadera tiene que ocultarse porque una institución política religiosa, el hierro mezclado con barro, está en poder en ese tiempo. La supremacía del Papa reconocida legalmente comenzó en el año 538, es un año bien reconocido en la historia, cuando el decreto del emperador Justiniano entró en efecto para convertir al obispo de Roma en cabeza de todas las iglesias, para definir doctrinas y corregir a los herejes. Se le dio un ejército para obligar a las personas a creer. ¿Usó Jesús un ejército para conseguir adeptos? Comenzaron a matar a personas que no creyeran en las enseñanzas de la iglesia. Esa instrucción nunca se le dio a la iglesia cristiana. Y dice, Vigilius ascendió al trono papal en 538 bajo la protección militar de Belisarius. Eso es Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3. ¿Qué le ocurrió a la bestia después de los 42 meses? Lo puedes leer en Apocalipsis 13, versículo 3, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, si uno comienza con 42 meses, un día en profecía es ¿cuánto tiempo? Les he puesto un día por año. 42 meses tiene 1260 días, pero en realidad significa 1260 años. Si comienzas en 538 y le sumas 1260 años, llegamos a 1798. Así que, ¿qué sucedió en 1798? Se dan cuenta que desde 538 hasta 1798, la Iglesia romana gozó de poder ininterrumpido en toda Europa. ¿Alguno ha jugado ajedrez?
A mano derecha del rey y de la reina, ¿cuáles son las fichas? Obispos. Se tiene un rey, una reina, 2 obispos, porque eso modelaba lo que sucedía en Europa durante ese tiempo. Todos los monarcas en realidad tenían embajadores de la iglesia a los cuales respondían. Y el Papa decía, deben obedecer mis órdenes, deben pagar los impuestos y las ofrendas que yo les indique. De lo contrario, el Papa declararía al país entero excomulgado y no podrían llegar al cielo sin los sacerdotes, así que todos estaban en pavor de ellos. Podrían ser confinados al purgatorio o al infierno. Aún los reyes temblaban, pero en 1798, después de la guerra de Napoleón, él envió a su general Berthier a tomar a Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. En ese momento la Iglesia romana recibió una herida de muerte, perdieron el dominio sobre Europa y permanecieron fuera de poder, y lo podemos ver en Apocalipsis 13. Aquel que conduce a la cautividad será llevado a la cautividad, y el que a espada mata, a espada muere. Y muchos de los líderes de la Iglesia fueron matados en ese tiempo, y el mismo Papa fue llevado en cautiverio a Valencia, donde finalmente murió. Y así permaneció, y parecía que la Iglesia había perdido su dominio sobre Europa. Pero esa herida fue sanada. Y esta es una copia del periódico de 1929, el San Francisco Chronicle. Cuando finalmente el Papa fue reincorporado como un país independiente, dice, la pregunta romana de esta noche fue algo del pasado, y el Vaticano estaba en paz con Italia. Al añadir autógrafos al documento memorable que sanaba la herida, qué interesante uso de palabras. Lo acabamos de leer, la herida de muerte fue sanada, sanando la herida que se produjo en 1798 con gran cordialidad de ambas partes. Fue establecido, y Mussolini fue instrumental en esto, ya han oído hablar de él. Esto estableció al Vaticano otra vez como un país independiente que tenía embajadores que no iban solamente a los líderes de Europa, sino al mundo entero. Saben que aún en Norteamérica, los Estados Unidos tienen un embajador en el Vaticano. ¿Qué significa eso? Eso es mucho poder. ¿Sabes qué nos dice? Que esta herida mortal fue sanada y el mundo entero se maravillaría. A decir verdad, el Papa Francisco en particular es una persona muy singular. Es el primer Papa jesuita, y haber tenido la renuncia de un Papa, Benedicto XVI, y luego tener otro Papa desconocido que surge de otro país y otro continente, que ha cobrado prominencia internacional, están encabezados cada semana, y generalmente con noticias que sacuden la tierra. El papado definitivamente ha cobrado prestigio, influencia y prominencia a nivel mundial. Pareciera ser un hombre maravilloso. No hablo de la persona. Él pareciera ser tan bondadoso, accesible y práctico. Pero de lo que estamos viendo aquí son las enseñanzas oficiales no han cambiado. La Iglesia dice que es infalible, y eso se lo puedo mostrar por escrito. Dicen de tener la habilidad de perdonar los pecados. Número 11. ¿Es la bestia un gobierno o un poder religioso? Ahora, las veces previas en las que hemos leído en Daniel y Apocalipsis son casi todos gobiernos, pero en este hay algo religioso en él. Apocalipsis 13:15. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que involucra la adoración, es religioso, ¿estamos de acuerdo? Están todos calladitos, eso me pone nervioso. Número 12. ¿Qué hace la bestia a los santos? Nos dice, además, que es un poder perseguidor. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer, ¿qué? Guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, la Iglesia Católica Romana reconoce libremente que se involucraron en la persecución. El Papa Juan Pablo II fue suficientemente valiente para pedir en nombre de la Iglesia perdón a los millones que fueron matados por la Iglesia. Y he estado por Europa, y uno puede ir y puede ver las cámaras de tortura, y si están en la iglesia te van a hacer un tour y te mostrarán los lugares de la Inquisición. La gente estuvo en prisión por no creer, y si eran herejes podrían perder la vida, podrían ser quemados vivos, y literalmente millones de cristianos y judíos o cualquier persona clasificado como hereje era muerto por la iglesia.
Definitivamente pertenecían a la categoría de un poder perseguidor. Lo reconocieron, a decir verdad. Un historiador británico, Edward Leakey, dice que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido entre la humanidad. No será cuestionado por protestante alguno que tenga conocimiento de la historia. Esto es la historia del surgimiento y la racionalización de Europa. Número 13. ¿Cuál es el número misterioso que identifica a la bestia? Y es aquí donde se pone interesante. Estamos llegando al final de Apocalipsis 13:18. Su número es 666. Esperaba que me dieran cambio en la tienda en una ocasión y al recibirla, $6.66. Yo le dije, ay, mira, 666. Y ella dijo, oh, ya. ¿Y sabes lo que significa? No, pero es malo. Y es todo lo que sabía la dama. La gente sabe el número, conoce el número, pero dice, ay, pero si estás en un auditorio y tienes los asientos numerados y estoy 665, 666, no significa nada. Esta noche les voy a compartir algunos datos sorprendentes sobre el 666 que van a ver que es muy interesante, pero no me pierdan. El título oficial para el Papa dice que es el número de hombre. Es un emblema o representante, no es alguien en particular, es una posición, una oficina. Este es el libro de Juan Pablo II, titulado Cruzando el umbral de la esperanza. Confrontado con el Papa, uno debe tomar una decisión. El líder de la Iglesia Católica se define por la fe como el vicario de Jesucristo, y ese título, vicario de Jesucristo, en latín es Vicarius Filii Dei. Es la posición de que es el título oficial. Y es aceptado como tal por los creyentes. El Papa se considera el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, que toma el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. Y eso me asusta. El decir que yo estoy en lugar de Jesús en la tierra es lo que enseñan. Ahora, esta es una cita de un documento que misteriosamente ha desaparecido. ¿Cuáles son las letras de la corona del Papa y qué significan? Y dice, y esto fue de abril 18, 1915, las letras de la corona del Papa dicen Vicarius Filii Dei, que en latín significa vicario del Hijo de Dios. Hay muchos sitios de internet con documentos oficiales. El Vaticano tiene su propia biblioteca y el Papa Pablo, no Juan Pablo II, creo que fue Pablo el 23, el que estuvo en el siglo pasado, varias veces usó el título Vicarius Filii Dei en sus documentos. Cuando tomamos ese título en latín y lo conviertes en caracteres romanos a su equivalente numérico, en inglés las letras no tienen un valor numérico, pero la letra romana B significa ¿qué? ¿Alguien recuerda sus números romanos? La I es ¿qué? La X es la C, 100 como siglo, ¿verdad? Y luego M, milenio o 1000. Así que tomamos los números romanos, de igual manera el título del Papa, Vicarius Filii Dei, y lo sumamos todos, ¿y cuál es el total? 666. Es el número del hombre, su propio título. A través del Apocalipsis, el número 7 representa la perfección o plenitud. El número 6 representa la imperfección. Es la base para el sistema de cálculo babilónico. Un triple 6 simboliza entonces la unión triple del error, la unión del dragón, la bestia y el falso profeta. Número 14. ¿Quién cantará las alabanzas a Dios en el cielo? Y lo puedes leer en Apocalipsis 15:2, y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Saben, amigos, necesito resumir esto y posiblemente no pueda decir todo lo que quisiera decir. Voy a orar al compartirlo con ustedes. La Biblia, debemos guiarnos por ella, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos inclinarnos a las estatuas, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que podemos y debemos hacerlo. La Biblia enseña que todos han pecado con excepción de Jesús, ¿verdad?
La Iglesia Católica dice que María fue sin pecado. La Biblia enseña que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. La Iglesia Romana dice que María también es mediadora. La Biblia enseña que Cristo ofreció su sacrificio en la cruz una vez por todas. La Iglesia Católica enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes. La Iglesia Católica enseña que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. La Iglesia Católica enseña que los cristianos no pueden ni deben saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a ningún líder religioso padre. Mateo 23:9. ¿Sabes? Jesús dijo, no llamo a ninguno padre, sino al que tienes en el cielo. Pero la Iglesia Católica nos dice que debemos decirle al Papa y a los sacerdotes padre. La Biblia enseña que no debemos orar repeticiones vanas. Son palabras de Jesús. La Iglesia Católica nos dice que debemos repetir los Padres Nuestros y Ave Marías una y otra vez, como si vamos a alcanzar o convencer a Dios con oraciones repetitivas. La Biblia enseña que debemos confesar los pecados solamente a Dios. La Iglesia Católica dice hay que confesarnos ante los sacerdotes para obtener perdón. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe aprender del Evangelio y los mandamientos de Dios, creer y arrepentirse. Pero en la Iglesia Católica enseñan que se bauticen a los niños antes de conocerlo. Las enseñanzas del purgatorio, el limbo, las oraciones de los muertos no aparecen en la Escritura, pero son reliquias del paganismo que se infiltró en el cristianismo. Y antes del segundo venida de Jesús, Él está pidiendo a su pueblo salir de Babilonia. Hay gente muy espiritual en muchas iglesias confundidas por enseñanzas no bíblicas y Dios pide que regresen a la verdad bíblica. Yo sé que algunas de las cosas que he compartido con ustedes, seguimos siendo amigos. Nuevamente, amo a las personas de todas las iglesias, pero creo que nuestra lealtad debe ser con los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y si les gustaría decir, Señor, algunas de estas cosas son difíciles, pero quiero seguir a Cristo en su palabra. Esa es la única roca que va a sobrevivir la tormenta que viene. Es la palabra de Dios. Y si ese es tu deseo, levanta la mano. Me gustaría invitar a Cristian que salga y él va a cantar mientras salimos del aire y vamos a orar juntos para que Dios abra nuestros ojos y nos ayude a ver lo que ha preparado para nosotros, nos ayude a ver y a reconocer la verdad. ¿Es tu deseo? Amén. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now